Bien, hermanos y amigos que nos acompañan. Ahora no vino la Irma, ¿cierto? Bueno, para este día, para este primer día de la semana, he preparado un mensaje que lleva por título "Hay muchos enfermos". Así lleva el título. Hay muchos enfermos. Partiendo desde 1 Corintios 11:30. 11:30 dice ahí vamos a leer el texto, ¿no? 1 Corintios 11:30. Es el texto que siempre lo leímos cada primer día de la semana. También leímos este texto, por lo cual dice: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. Ya. Bueno, en la vida física, en el aspecto físico, todos estamos preocupados por la salud física. Todo el mundo se preocupa. Le duele la cabeza, le duele una parte del cuerpo, ya se va donde el médico, ¿no es cierto? Está listo para irse del médico. Quizás son pocos los que no quieran irse del médico, pero casi la mayoría, si siente alguna molestia, se va donde el médico, ¿no es cierto? Al subcentro. Y en ciertas ocasiones va donde el médico particular, y definitivamente gasta mucho el individuo. Lo que yo quiero decir es que el individuo gasta mucho en medicinas, gasta muchísimo tiempo, dinero, medicinas para preservar la salud. Ya, es en cuanto a la enfermedad física. Pero conviene, así como estamos cuidadosos por la salud física, conviene estar aún más preocupados por la salud espiritual. Mayormente, más preocupados por la salud espiritual. Mucha gente, hermanos, y aún cristianos, no están tan preocupados por la salud espiritual. Pero la salud física sí. Y resulta que el caso de la salud espiritual es lo más preocupante que tiene que ser. Es más preocupante. En ese sentido, tengo que decir que lamentablemente muchos poco toman en serio la salud espiritual. Por ejemplo, los dolores del alma, ¿no? Que no son como el dolor de la cabeza, no son como el dolor o como cualquier otro dolor físico, pero sí hay mucho dolor del alma, ¿sí? Hay mucha afección al alma. Miremos lo que dice, por ejemplo, en Salmos 90:10, texto que se refiere al pueblo de Judá, de Jerusalén mismo. Vamos a ver. En Salmos 90, versos 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Según el texto que encontramos aquí, nuestra vida es transitoria. O sea, en esta vida temporal de aquí, en esta vida terrenal. Pero la vida del alma es eterna. ¿Sí? Entendamos esto. Sin embargo, volvemos a decir lo que dijimos antes. El hombre más cuidadoso está en la vida transitoria. En la vida que no es más que una vida temporal. Es decir, la salud del cuerpo físico. Pero no
Pocos se preocupan por la vida espiritual, que es la vida, es decir, para la vida eterna. El texto que encontramos aquí nos da la razón, es decir, a lo que estamos diciendo en este momento, que la vida, esta vida terrenal es temporal, pronto se va. Algunos llegan hasta los 70, a más, a lo mucho 80, y pronto volamos, dice el texto. Pronto nos vamos. Puede ser que algunos no llegamos, no podamos ni llegar a eso, ni a esa edad. Pero esto es para darnos cuenta, la palabra de Dios, para hacernos tomar en cuenta de que esta vida es temporal. Pero la vida espiritual es eterna, ¿sí? Es decir, de la que mayormente más cuidado debe tener el individuo, el cristiano y no cristiano. Pero el alma, que es el espíritu, o sea, la parte espiritual, es inmortal. Ya, no muere. O sea, si bien es cierto, todos ya sabemos, ¿no es cierto? Cuando morimos, físicamente morimos. Pero cuando morimos sale nuestra alma, ¿no es cierto? Nuestra alma. Y esa alma es inmortal. Nunca muere. No será aniquilada como dicen los testigos. No duerme. ¿Sí? Somos eternos. Eso cambia, es muy distinto. Ahora, mire el texto, lo que dice en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, y sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Ahora bien, esto es para darnos cuenta y para enseñarnos la palabra de Dios, que ha puesto la eternidad en los corazones de los seres humanos. Es decir, eternidad del alma. El alma es eterna. Los muchos que dicen en el día de hoy que yo ya me muero y a la final pues ya me acabo y ya me voy de aquí y ya no sufro más, dicen. Sí me han dicho. Se equivocan, porque el alma es eterna. El alma no muere. Y si es que no hicieron la voluntad de Dios, entonces la eternidad, allá en la eternidad habrá sufrimiento. Y esta es una verdad. Por eso queremos que con este tema se haga una reflexión cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. El alma es eterna, no muere. Daremos cuentas a Dios. Hay otros textos que también lo dicen lo mismo para determinar esto. Por ejemplo, como Mateo 25:46, cuando dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, para mostrar la eternidad del alma. Para mostrar la eternidad del alma tanto de los que obedecieron al Evangelio y de los que no obedecieron al Evangelio. Porque los que dicen en este tiempo, muchos me han dicho a mí: no, yo ya me muero así que dejo de sufrir. Se equivocan, ¿no? Pero debes saber entonces que la eternidad del alma no muere, o sea, no perece el alma, sino que hay eternidad para el alma, tanto para los que obedecieron al Evangelio, tanto para los que no obedecieron al Evangelio. Por eso dice Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está claro. Hay otros textos como en Lucas 16:22 que hace referencia a una verdad infalible que no falla en relación a lo que dice del rico y Lázaro. Es una historia que también ustedes la conocen, que murió el rico y fue sepultado, y murió el Lázaro también, murió y fue sepultado. Es decir, ambos fueron al mismo hoyo, en otras palabras. ¿Sí? Ambos fueron al cementerio, al sepulcro. ¿Sí? Pero los cuerpos.
pero las almas fueron al Hades. ¿Sí? Conocemos mediante la palabra de Dios que el Hades es el lugar de las almas, sin cuerpo físico. ¿Sí? Así lo dice la palabra de Dios. Y en ese lugar, los que hicieron la voluntad de Dios van al lugar de consuelo, y los que no hicieron la voluntad de Dios al lugar de tormento. ¿Por qué? El texto lo dice claro. Lucas 16. Es bastante, no lo voy a leer yo. Lucas 16. Estando ya muriendo el rico, el alma de él fue al Hades, al lugar de tormento. Estaba atormentado, así dice el texto. Murió el Lázaro, el cuerpo fue al sepulcro y el alma fue al Hades, pero fue al lugar de consuelo. Fue consolado, hubo consolación. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta estos textos, menciono con el fin de poder entender que el alma es eterna. ¿Sí? Tanto del que muere obedeciendo a la palabra de Dios, tanto el que no obedece a la palabra de Dios. Es eterno. Muy bien. Pero hablemos más. Hay enfermedades serias que nos preocupan en esta vida terrenal. Por ejemplo, ustedes saben las enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades de diabetes, y hay otras muchas enfermedades que atacan al cuerpo físico y que son de tanta preocupación, por cierto, no digo que no. Pero gracias a Dios, a estas enfermedades, por medio de la ciencia médica y por medio de algunos organismos que se preocupan por ayudar a estas personas, algunas alcanzan grandes beneficios en ayuda, ¿ya? Para poder solventar, para poder tratar estas enfermedades, ¿ya? En este tiempo, hasta que vivan, ¿ya? En este tiempo. Entonces, es decir, aún para estas enfermedades que son de tanta preocupación, sin embargo hay quien se preocupe y son tratables o son mantenidas, en otras palabras, hasta el final de nuestros días, físicamente hablando. Pero lo más serio es de la preocupación que debe haber, es de las enfermedades espirituales. Porque les digo, porque debemos estar 1000 veces preocupados por las enfermedades espirituales que conducen al castigo eterno, o sea, al infierno eterno. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 5, dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? Nos hace una pregunta. Y sigue otra pregunta. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora bien, si ustedes recuerdan o tal vez leyeron alguna vez sobre las historias de los reyes, en el tiempo del pueblo de Judá y Jerusalén, el texto de Isaías se refiere para ese tiempo, pero también para nosotros ahora. La visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Es decir, en días de Usías, en días también de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes que eran estos reyes de Judá. El pueblo de Jerusalén y de Judá vivía enfermo, ¿sí? Pero no está hablando aquí de enfermedades físicas. Aquí estaba hablando de las enfermedades de las que estábamos conversando hace un rato, de las enfermedades espirituales. De eso es lo que se dice en el verso 5 y 6, Isaías 1, 5 y 6. Por eso dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza
no hay nada sano en el pueblo de Judá y en el pueblo de Jerusalén. Todos, hombres y mujeres, estaban enfermos espiritualmente. Y no es de menos pensar que en nuestro tiempo también es lo mismo. El hombre, en general, hombres y mujeres, están enfermos espiritualmente. ¿Sí? Desde el pie hasta la cabeza. Desde los pies hasta la cabeza. Ya. Como dice el texto, verso 6. No hay lugar que esté sano, espiritualmente hablando. Hay hinchazón, hay herida y también hinchazón y podrida llaga. Es decir, hablando de la pecaminosidad del ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿de cuáles, si tenemos que preocuparnos, los seres humanos, los cristianos, todos, de las enfermedades que hoy existen y de las que están afectando al individuo, al ser humano? Definitivamente la pregunta es de cuáles serían las que más tendríamos que preocuparnos. Es de las enfermedades espirituales. De esas enfermedades espirituales que nos dejarían rotundamente privados de la oportunidad de estar en el cielo eternamente con Cristo. Y todo lo contrario, iríamos de las que nos privan la libertad de estar en Cristo y que iríamos al infierno, estar eternamente ahí en el infierno. Por eso es importante que meditemos en este tema de mensaje de la palabra de Dios mismo, para poder entender la necesidad de preocuparnos todos los cristianos y no cristianos en cuidar el alma. En cuidar el alma, porque el alma no muere, no muere. Y así como fueron afectados estos pueblos de Judá y Jerusalén en la antigüedad, con las enfermedades del alma, hoy también, aún el pueblo de Dios, escuchen, aún el pueblo de Dios puede estar siendo afectado por las enfermedades del alma. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estudiar estas partes de la palabra de Dios? Porque es importante. Porque queremos todos estar en el cielo. Porque no queremos que nuestra alma, cuando yo muera, tenga que estar en el Hades, en el lugar de tormento. Por eso. Entonces, echemos mucho más empeño en lo que es las enfermedades que afectan al alma, en protegernos de las enfermedades que afectan al alma. Es importante. Enfermedades de la cabeza, como dice aquí el texto, el verso 6 de Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza, dice. No hablando, les dije, no hablando de las enfermedades físicas, sino hablando de las enfermedades espirituales. ¿Por qué dice las enfermedades desde los pies hasta la cabeza? Hermanos, porque con la cabeza también y con nuestro corazón también pensamos, ideamos. ¿Sí? Es nuestro intelecto humano para razonar, pensar, idear, reaccionar, recapacitar, leer, ¿no? Investigar. Por eso que se menciona esto. Porque con ello, con la cabeza, si alguien dice, hemos estado conversando con alguien, dice, pero este no tiene cabeza porque vemos que no hace lo que es correcto, pero este no tiene cabeza para hacerlo, ¿cierto? Así vulgarmente se ha dicho. Entonces quiere decir que no sabe. ¿Y eso cómo se llama? Se llama, legítimamente en la Biblia, lo llama ignorancia. O sea, ignorar las cosas de las que sí debe saber. Ignorar las cosas. Por eso se dice aquí en el texto, desde la planta del pie hasta la cabeza está enferma. ¿Sí? Por medio de la ignorancia. Mira el texto, Mateo 13:15.
Ignora las cosas de Dios. ¿Por qué ignora? Porque no las quiere. 13:15. Mateo 13:15. Dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. No quieren nada. Así dice el texto. No quieren nada. Este texto es lo que se cita en Isaías, la profecía de Isaías, refiriéndose tanto al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y Jerusalén. Esto puedes leerlo en Isaías también. Ahora bien, entonces les decía la ignorancia. O sea, ignoran las cosas de Dios. Primero porque no quieren estudiar la palabra de Dios. Porque no quieren investigar. Se hace perezoso el individuo. No quiere investigar la palabra de Dios. ¿Por qué más? Porque no está dispuesto a oír. Para convertirse, para creer, y entender y creer la palabra de Dios y convertirse. Y que Cristo sane, porque Cristo es el que sana espiritualmente los pecados o las enfermedades del alma. Él es el que sana. ¿Sí? Él es el médico mayor que cualquier otro médico en el mundo. Porque Él solamente puede sanar. ¿Sí? Y sana de las enfermedades que nos llevan y nos pueden llevar al infierno eternamente. Los médicos solamente sanan las enfermedades de esta vida terrenal. Pero el médico, el doctor, él no sana las enfermedades espirituales. Entonces hay uno que es superior a estos médicos. Es Cristo. Cristo es el que sana las enfermedades espirituales, enfermedades del alma. Y de esas las que queremos librarnos nosotros. Porque ya los médicos ya tenemos. Y cuando tenemos alguna dolencia nos vamos donde el médico. ¿Ya? Pero ahora queremos sanarnos de las enfermedades espirituales del alma. ¿Sí? Ahora bien, enfermedades de la cabeza, les decía, la ignorancia. No quieren aprender la palabra de Dios. Se vuelve ciego el individuo. ¿Sí? ¿Saben cómo se vuelve ciego? Porque no quiere leer. Porque no quiere investigar. Porque no está dispuesto a oír también. No piensan por sí mismos. Eso es lo peor. Aquí dejan que otro piense para que me digan a mí lo que yo tengo que hacer. Cuando usted tiene que aprender de Cristo lo que tiene que hacer. Así es la realidad. Si hablamos de las infinitas o muchísimas, sectas religiosas, el pastor dice, me dicen a mí, cuando yo les hablo del evangelio, dice el pastor me dice así. Ellos creen que el pastor, lo que dice el pastor es todo, ¿cómo se llama? Infalible. ¿Ya? Eso creen y eso siguen. No están dispuestos a pensar por sí mismos. Es decir, no piensan por sí mismos, no están dispuestos a investigar las escrituras por sí mismos, sino que esperan que les diga el pastor lo que tienen que hacer. Ahí está. Ese es un problema. Es problema por la falta de investigar las escrituras. Y se llama un problema definitivamente, como estamos diciendo aquí, por ignorancia. Ignorando las cosas de Dios, se volvieron, dice en el libro de Romanos, la carta a los Romanos dice, ignorando las cosas de Dios, se hicieron ídolos. ¿Ya? Así sucesivamente. Ya, las enfermedades del alma también son pensamientos carnales, pensamientos mundanos, corruptos. Pero hay el remedio y no quieren echar mano del remedio. ¿Ya? Entonces no quiere ser sano de las enfermedades espirituales. La palabra de Dios le hace un llamado. El Evangelio de Jesucristo le hace un llamado. Pero no quiere. No quiere recibir el remedio.
El remedio está ahí para ser salvado, para ser liberado de los pecados y para curar el alma. Sin embargo, no quiere el individuo. Pero lo que yo quiero dar a entender aquí es que las enfermedades del alma también son estos, los pensamientos carnales. Mire lo que dice en Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces, estas son también enfermedades del alma. Los pensamientos carnales, los pensamientos mundanos. Sin embargo, hay el remedio para todo esto, como les decía, pero no quieren echar mano. Miren en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, ¿qué dice el texto? Dice que solo la paz de Dios, o sea, poniéndonos a cuentas con Dios, puede recibir, y es el remedio para solucionar los problemas o las enfermedades del alma. Por eso dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos por eso. ¿Ya? Entonces hay el remedio, pero si no echa mano del remedio que Cristo ofrece, entonces ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede curarse de las enfermedades del alma? Es importante. Ya. ¿Y qué más? Las enfermedades del alma también son enseñanzas falsas. Ya me adelanté un poco y les dije las falsas religiones falsas. Hay muchísimas a nuestros alrededores. ¿Ya? A los estudiantes lo que les enseñan en los colegios, la evolución, enseñanzas falsas, religiones falsas, catolicismo, calvinismo, pentecostalismo, estábamos conversando hace un momento, materialismo. ¿Ya? Eso, la cabeza está muy enferma. ¿Sí? Muy enferma con todo esto. Y esas son enfermedades que atacan al alma, que le involucran al individuo a perder definitivamente la oportunidad de estar en el cielo. El corazón también está enfermo. Es decir, por eso decía Isaías, ¿qué decía? Todo, no hay nada en vosotros o en ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén, que esté sano. Por lo menos algo, un dedo del pie que esté sano. No, dice, todo está en podredumbre. Así dijo el texto, ¿no es cierto que leímos? Todo para mostrar que hay gran necesidad de servirnos del Evangelio para ser salvos. Sin el Evangelio, sin obedecer al Evangelio, nadie puede ser salvo. ¿Sí? Y los que perseveramos en el Evangelio, permanecer, seguir, ¿ya? Para tener solución para nuestra alma. Enfermos del corazón, la mente, la voluntad, las emociones, la conciencia. Miren, hay hechos que algunas personas puedan convertirse al Evangelio y todavía no sean sanos. Claro que sí. Hechos 8:22 o 21, perdón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿De quién se trata? Se trata de una persona que se llamaba Simón. ¿Sí? Este Simón se había bautizado.
¿Sí? Bueno, veremos aquí qué dice. En el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder, les dijo a los apóstoles, para que también yo al momento que imponga las manos, también les pueda pasar el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿qué les dijo? ¿Qué le dijo Pedro? Les ofreció dinero, dice a Pedro, es Simón. ¿Sí? En el verso 13 dice que también creyó Simón. Dice que también creyó en el Evangelio. Y habiéndose bautizado, dice, el verso 13, ya fue bautizado. ¿Sí? Y en el verso 18 dice, cuando vio él, parece que se agrandaron más los ojos de Simón, viendo que los apóstoles, imponiendo las manos, pasaban el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no dijo, pues yo aquí tengo una oportunidad entonces para ganar dinero. Y les ofreció, dice, dinero, tenía mucha plata parece, porque había explotado y había estafado a mucha gente con estas pociones mágicas que tenía, que llevaba también todavía. Entonces dice que les ofreció dinero, versos 20. Ahí les dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y en el verso 21 le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, estaba enfermo el corazón. ¿Qué le pasaba a este personaje? ¿Estaba loco? ¿Qué pasaba? No, estaba enfermo el corazón. Porque él pensó de inmediatamente, dice que del corazón salen los malos pensamientos, dice la palabra de Dios, si leímos el texto. Entonces inmediatamente dijo, no, yo con esta tengo una buena oportunidad de ganar muchísimo y hacerme más rico. Ya tenía plata, por eso es que les ofreció dinero. Pero ahí estaba enfermo el corazón, miren. Enfermo de mente, de la voluntad, de las emociones, de conciencia. Corazón no recto con Dios. Millones están en esta condición. Millones de gente. En corazón de rebeldía hacia obedecer el Evangelio porque no quieren el Evangelio y quieren seguir las condiciones o ciertas cosas que ellos han aprendido y que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que necesita este pueblo? Aún el pueblo de Dios, hablando de Judá y de Jerusalén en la antigüedad, necesitaban de un corazón nuevo. Solo teniendo un corazón nuevo, entonces Dios haría estas cosas. Quitaría el corazón de piedra y pondría en medio de ellos un corazón de carne, para que entendiesen el designio de Dios y fueran curados de las enfermedades que le estaban acarreando tanto mal, de las enfermedades más peligrosas que eran y que siguen siendo las enfermedades del alma. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Eso es lo que dijo Dios. Ya. Eso. Entonces el remedio, o hay gran necesidad definitivamente, pronto, inmediatamente, que el individuo se deje llevar por Dios, ¿ya? Para recibir estos grandes beneficios del alma, es decir, la curación del alma, ¿sí? Pero como les dije antes, el hombre busca médicos, uno y otro. Si no hay un médico, por acá otro médico sigue enfermo, busca otro médico y así sucesivamente gasta mucha plata. Hay gente que mucha plata gasta, ¿sí?
Bueno, nosotros también hemos gastado plata por la salud, pero hay mucha gente que gasta más. Él sí se ha quedado sin los bienes que ha tenido, ¿sí? Por recuperar la salud. Pero esta salud solamente para es temporal. Pero así como hace el individuo, el ser humano, para encontrar la salud física, mayormente debe hacer para encontrar la salud espiritual. Al menos el aceptar el Evangelio, el oír el Evangelio no le cuesta nada. El oír unos cuantos 5 minutos el Evangelio no le cuesta nada. El oír media hora no le cuesta nada. Solo se necesita su disposición. Eso. Hay que entender esta parte. Entonces, se necesita recibir un corazón nuevo de parte de Dios. Y Cristo es el sanador. Él es el médico. El que sana las enfermedades del alma. Y para eso hace un llamado entonces a todos. Para sanar las enfermedades del alma. Pero ¿por qué les decía no quiere recibir la sanidad del alma? Colosenses 2, 18 al 19. Colosenses 2, 18. Dice ahí: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad a culto y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, como aquí dice como hinchado, dice que está elevado, inflado, ¿no? Por su propia mente carnal. Esta es la condición del hombre que no le deja recibir el remedio de Dios. Es el problema. No haciéndose a la cabeza, que es Cristo, ¿no? La mente carnal solamente puede producir que obras carnales, nada más. Así dice en Gálatas 5, 19 al 21. Si quieren pueden leer el texto. Gálatas 5, 19 al 21. Solo obras carnales, nada más. Ya. Esa es la razón por la que no quiere recibir el remedio de Dios, de Cristo. ¿Ya? Esa es la razón por la que no quiere recibir la sanación del alma. El problema. ¿Por qué? Porque está hinchado por su propia mente carnal. Ahora bien, en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ahora bien, el texto nos dice que el corazón apacible no es pasible, sino apacible, es vida de la carne, mas la envidia es carcoma. O sea, en otras palabras, la palabra carcoma se puede entender y el significado es putrefacción de los huesos, podredumbre de los huesos. Eso dice, la envidia. Pero estamos viendo aquí que lo que no le deja divisar las cosas espirituales al individuo es eso. Mente carnal, hinchado por la mente carnal y por toda clase de pecados, envidia, amargura, malicia, corazón, en otras palabras, corazón podrido, como decía Isaías, muy enfermo, porque ya en ese caso quiere decir que está muy enfermo, ¿sí? Y ese es el problema.
La ceguera espiritual, que también es otro problema. O sea, todas estas cosas que estamos viendo son los pecados o son las dolencias, espiritualmente hablando, son las enfermedades que afectan al alma. ¿Sí? La ceguera espiritual, ¿ya? El no poder divisar las cosas de Dios. Juan 9:39. Jesús dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Cómo es eso? Ya. Ahora, el problema es de la ceguera espiritual del individuo. Es muy común, conforme lo que está diciendo aquí Cristo. Para juicio he venido yo a este mundo, para los que ven, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Ya. Es decir, mucha gente en el tiempo de Jesús, aún lo estudiábamos los fariseos y escribas, veían las cosas espirituales y sin embargo no las creían. Por eso, aún viendo, sean cegados. No se convencían de las cosas espirituales. ¿Pero por qué? Por lo que ya dijimos antes, hinchados por su mente carnal. Ese era el problema. Inflados por su propio orgullo. No quieren la palabra de Dios, no la aceptan. Por todas las cosas que les afectan en la vida espiritual, que son las enfermedades del alma. Ahí está el problema. ¿Ya? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente, de los individuos. Dice ahí el 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está. Así como recordemos nomás los fariseos, ellos viendo lo que hacía Jesús, sin embargo le acusaron hasta que por el poder del diablo hacía. Imagínense. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que todavía cree que la enseñanza del Evangelio no es la enseñanza de Dios. Pero la enseñanza del sectario, con sus halagos, con sus algarabías de saltos, de brincos, eso sí dicen que es. Todavía sí. Engañados. No piensan por sí solos. No reaccionan, no entienden, no buscan entender la palabra de Dios por sí solos, sino que siempre quieren que otros le estén pensando para decir, eso es. Hermanos, hay que aprender en las Escrituras y solamente en las Escrituras. También debemos averiguar e investigar. Es importante. La ceguera espiritual también puede ser una ceguera espiritual en la vida de los cristianos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que todos estos tienen la vista muy corta. No avanzan a divisar las cosas espirituales. Porque no quieren asimilar el remedio. No quieren ingerir el remedio que es la verdad del Evangelio de Cristo. 2 Pedro 1:9.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ya? Ahí está el problema. Cuando decía ya el 1.9 mismo está diciendo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, ese puede leer desde el 1 al 9. Segunda Pedro 1 hasta el 9. Porque ahí nos dice, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante. Ahí dice ya el 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Las cosas que ya mencionó antes. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿A quién dice? A los cristianos. A los cristianos. Invitándonos a que nos preocupemos cada día, cada vez, siempre, a estudiar la palabra de Dios, a interesarnos por estudiar la palabra de Dios, no porque alguien nos diga, sino por nuestra propia cuenta, no porque alguien nos exija, no por un deber que tengo que cumplir, sino por nuestra propia cuenta, porque amamos la verdad, ¿sí? ¿Qué más podemos decir sobre esto? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 15, también había una iglesia que estaba ciega. ¿Sí? Léalo, por favor, vamos a leerlo. Apocalipsis 3:15. Sin embargo, ellos creían que eran iglesia de Cristo. Pero estaba ciega. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Ya? En ese sentido, es decir, el versos 15. ¿Ya? Pero ahí dice, yo conozco tus obras, ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. Y el verso 16, perdón. ¿Qué dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, estaba ciega, porque no divisaba, no se preocupaba por llenarse de ese conocimiento, de lo que ya leímos en Pedro, segunda Pedro, de las cosas de Dios. Entonces, ¿puede la iglesia de Cristo obtener esa ceguera? ¿Sí? Sí es. Ahora bien, si no nos preocupamos, algunos peor desmayan. Mire, ¿qué le pasa al cuerpo físico cuando, por ejemplo, le falta hierro? Bueno, quizás nadie de ustedes haya sufrido, pero quizás alguna vez sufrieron. Cuando nos falta hierro, nos falta el aire también. No podemos respirar porque es una parte que debe estar en el hierro que es una parte que debe estar en la sangre. Entonces, nos falta, no está oxigenada suficiente la sangre. ¿Ya? Y eso se llama anemia. ¿Sí? Físicamente hablando, o sea, hablando de lo que es de medicina, en la parte física. Pero algunos dicen están con anemia, o sea, desmayar en la vida espiritual es anémico espiritualmente. O sea, si desmayamos en cuanto a la fe de Cristo, nos volvemos anémicos. Ustedes saben que una persona con anemia, en este caso, ¿sí? En este caso, hay mucha probabilidad de que le pueda dar otras enfermedades. Y hablando de la parte espiritual, una persona que desmaya, un cristiano que desmaya espiritualmente,
hay tanta probabilidad que pueda abandonar a Cristo. ¿Sí? En Gálatas capítulo 6, versos 9 dice, no nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, recuerde bien esto. ¿Sí? Pero también hay otros que desmayan en cuanto a la exhortación. Es decir, si por ejemplo hay necesidad de exhortar a un miembro en la congregación, no dice, se va con su orgullo, se va, hinchado por su orgullo, se va de la iglesia, ya no vuelve más. La exhortación, pero dice, otro hermano dice de pronto, pero hermano, no vea, usted tiene la culpa, porque usted le estaba diciendo esto y por eso ya no viene el hermano. No, hermanos, no se confundan, no es por eso. Algunos desmayan por una exhortación, pero dice en Hebreos 12:5, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No desprecies, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Está claro, ¿no es cierto? Pero ahí están las enfermedades del alma. Le permiten desmayar las enfermedades del alma. Y para eso volvimos a decir, Cristo es el único médico que le puede curar las enfermedades del alma. Otros desmayan en cuanto a los problemas que surgen, ¿no?, por otros hermanos. No, por ejemplo, si ahora lo que pasó nomás que ya no le recibimos al hermano David, por ejemplo. Y alguien va a decir, no, pero ya no lo recibimos, así que ya comienza a desmayar el resto de cristianos. Desmayan ante esos problemas. Pero dice la Biblia en el 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Así dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior, va desgastándose, el hombre interior se va renovando día a día. Entonces, ¿para qué desmayar? Mejor debe ser de nuevos ante problemas que puedan surgir. Pero sin embargo, las enfermedades del alma sí nos producen mucho daño. Por eso es que hay que salir. Hay que encontrar el médico definitivamente, que es Cristo. Cristo es el único médico que puede curar. Alguien se va a preguntar, ¿por qué Cristo vino a sanar a los enfermos? Él vino a sanar a los enfermos físicamente hablando. Recuerde usted, recordemos todos, que Cristo no solamente sanó las enfermedades físicas, Cristo también sanó las enfermedades del alma, mayormente. Y cuando Él vino aquí a la tierra y comenzó a sanar a los enfermos físicamente, a los ciegos, a los paralíticos, a las mujeres que estaban con problemas con problemas de la mujer, ya, también la sanó, a los muertos también resucitó. ¿Por qué? Para darnos a entender que si Él puede sanar las enfermedades físicas, Él es el médico mayor para sanar las enfermedades del alma. Recuerden que para eso es. Y para mostrarnos de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Es el Dios mismo. Eso debemos entender. Porque si de pronto nos preguntan los niños, o alguien nos pregunta, bueno, ¿y para qué sanaba las enfermedades físicas? Usted debe saber contestar. ¿Sí? Cristo es el mejor médico que sana las enfermedades del alma. Recuerde esto. ¿Sí? Él vino a sanar las enfermedades del alma. En 1 Corintios 11:30 es el título del tema que encontramos. Hay muchos enfermos. Ahí dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros? ¿Por qué razón les dijo eso? ¿Saben por qué? El texto mismo lo dice. Porque corrompieron la cena del Señor, pues. Porque los cristianos corrompieron la cena del Señor y le dieron otra forma a la cena del Señor. Entonces estaban enfermos y estaban debilitados el alma. ¿Sí? En razón a que, se puede ver esto, en razón a que corrompieron la cena del Señor y le dieron otra forma.
Unos se adelantaron, tomaron lo suficiente comieron más de la cuenta. O sea, no estoy diciendo que la cena del Señor sea una comida física, pero así, de esa manera. Hicieron una comida común. ¿Ya? Cristo es perfectamente calificado y tiene las credenciales. Se exhiben claramente en las Escrituras, en su vida, en la enseñanza y en sus obras. Él mismo nunca estuvo enfermo. Oigan bien, nunca estuvo enfermo con las enfermedades de las que estamos hablando en esta mañana, de las enfermedades del alma. Por eso, Él nunca enfermo de las enfermedades del alma es capaz, está en condiciones supremas para sanar las enfermedades a los individuos, a nosotros, las enfermedades del alma. Porque Él nunca estuvo enfermo del alma. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora bien, finalmente ya sobre este tema, las enfermedades del alma. Ya dijimos que Cristo es el mejor médico. ¿Ya? Tiene plena compasión. Es otra de las cosas que también debemos tomar en cuenta en esto. Porque Él sabe, nos entiende, nos comprende, y Él nos tiene compasión y tiene compasión de las enfermedades, o de los enfermos del alma. ¿Sí? Ahí dice en Mateo 9:36, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Es decir, Él dice que tiene compasión de los enfermos del alma. Ustedes han visto, si vamos a donde un médico queremos que nos tenga compasión, queremos que nos atienda bien. Y si no le atiende bien, sale de ahí prontito. Dice, no quiero yo que este médico me atienda. Pero Cristo es el mejor médico que sana las enfermedades del alma y Él nos entiende, nos comprende nuestra situación. ¿Ya? Y por eso podemos concurrir fácilmente donde Él, con todo optimismo, con toda sinceridad y seguridad, porque Él es capaz de sanarnos las enfermedades del alma, de las más peligrosas, ¿sí? Para que no estemos en el infierno. ¿Sí? También dice, en cuanto a esto de que Él tuvo compasión, en Lucas 19:41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, refiriéndose a Jerusalén, lloró. Ese llorar del Señor Jesús es que tuvo compasión, miró, sin embargo no quería la sanación del alma, Jerusalén. Por eso muchas veces dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como los polluelos, como la gallina junta sus polluelos? ¿Ya? Pero no quisiste. ¿Ya? Y eso nos está diciendo día a día también Cristo. Eso le está diciendo a la persona que no ha creído también en Cristo todavía. Jesús le hace un llamado para sanarlo, para sanarla, pero muchas veces no quiere. Jesús recomienda todo este bien para todas las personas, incluso hacernos una cirugía. Si tu ojo, decía en Mateo 5:28 al 30, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo, sácatelo. Eso se llama una cirugía espiritual. ¿Sí? O tu mano derecha es ocasión de hacer muchos males y tienes ocasión de caer, córtatela. Claro que literalmente no es cortarla, ¿no es cierto? Nadie dice, a ver, ¿con cuál mano hiciste el pecado? Con esta, entonces cortémosla. No dice eso. Pero espiritualmente eso está diciendo. ¿Sí? Que no vuelva a hacer, que no lo haga. Por eso dice, si es ocasión de caer, échalo de ti
pues mejor te es perder uno de tus miembros que ser echado todo el cuerpo al infierno, todo tu alma al infierno, todo tu ser al infierno. ¿Sí? Cuando dice echado todo tu cuerpo, está en el cuerpo está el alma. Entonces por eso dice echado el alma también al infierno. Pero muchos no aprovechan el remedio que Dios ofrece. Ese es el problema. Para el pueblo de Israel había un remedio. Cuando se les dice en Jeremías 8:22, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Sí? Pues ¿qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo, para Jerusalén, para Judá. Sí hubo, pero sin embargo no quiso. Como ustedes pueden ver, el tema que hemos podido tratar en esta mañana es un tema sencillo para que lo pudiésemos entender. ¿Ya? Pero muchos buscan sanarse solos, pero no pueden. Es decir, yo me quiero sanar solito como así. No quiero que Cristo me sane, pero quiero buscar solito la sanación. No puede. Es cuando usted también está enfermo físicamente. Si usted quiere sanar solito, no puede, pues tiene que ir donde el médico. Tiene que buscar la ayuda de un médico, de un especialista, ¿ya? Pero si no, no puede ser sanado. Claro, hay enfermedades que a veces tomando alguna sencilla agüita ya nos sanamos, ¿ya? Pero en estas enfermedades más ya no se puede sanar así nomás. Nos tiene que buscar la ayuda médica de un especialista en este caso. Y también nosotros en la parte espiritual no podemos sanarnos solitos. Entonces tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que encontrarnos con Cristo. Al menos Cristo nos está haciendo un llamado día a día. A través de la lectura de la palabra de Dios. A través del Evangelio. Para que no suframos la enfermedad mortal. ¿Qué es la enfermedad? Es decir, sufrir la enfermedad mortal que es la enfermedad del alma. Y que así pues nos privaríamos de estar con Cristo eternamente en el cielo. Isaías, que es un texto que siempre leímos cuando se va a dar la cena, ahí dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Cristo. La profecía que se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y que definitivamente nos hace ver claramente de que no hay otro que nos pueda ayudar para sanar el alma, sino solamente Cristo. ¿Ya? Y así lo hemos visto. Él nos hace una invitación a todos para que recobremos la salud del alma, todos, ¿no? Si cristianos estamos siendo afectados por la enfermedad espiritual, también Cristo nos hace un llamado. Si personas que todavía no han obedecido al Evangelio, también les hace un llamado para que se acerquen a Él a través del Evangelio, que no le cuesta un centavo, ¿sí? Solo se necesita la voluntad suya, nada más. Y quiera ser sano, y Él les sanará. Hermanos, el tema que hemos podido ver en esta mañana, hay muchos enfermos graves espiritualmente porque no quieren echar mano de la vida eterna. ¿Ya? Pero sepamos, reconozcamos de que sí hay remedio para los que están con enfermedades mortales aún. ¿Sí? Enfermedades mortales, es decir, enfermedades del alma. Cristo Jesús. Este es el tema que he podido compartir con cada uno de ustedes. Espero que lo hayan podido entender. Y pues vamos a dar paso a nuestro hermano.